Buenos días. El día de hoy que lo destinamos a informar sobre los casos de asesinatos a dirigentes sociales, a periodistas y cómo estamos atendiéndolos para que toda la gente sepa que no hay impunidad en el gobierno, que el que comete un ilícito es castigado, que no se protege a nadie. Hemos avanzado mucho en las investigaciones sobre los periodistas. En todos los casos ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero no está ahora Rosa Isela, tiene COVID y por eso no se va a informar en este jueves sobre ese asunto. Vamos a informar de algo que consideramos muy importante, sobre todo que el pueblo de México sepa qué se está haciendo en el combate a las drogas, qué hemos hecho para combatir las drogas y de qué dimensiones es este problema y cómo todos debemos de ayudar para evitar que siga creciendo el consumo de estas drogas, sobre todo lo que ha significado en los últimos tiempos el cambio de las drogas, vamos a decir, naturales por las drogas sintéticas, que son más adictivas y desde luego muy dañinas, que causan fallecimientos, muertes. Entonces, no tratar estos asuntos con reservas, ocultarlos, sino informar, que se sepa bien, incluso para que no haya distorsiones. Es mucho mejor que todos estemos informados. Y una característica del gobierno que represento es la transparencia, el que todos sepamos, que no se oculten las cosas, el que nada debe, nada teme y que la vida pública sea cada vez más pública, saber todo. Y con esto también ayudamos a enfrentar la desinformación, el manejo calumnioso de medios de información vinculados a las mafias del poder económico y del poder político. Cuando hay información, no prosperan los rumores y se puede contrarrestar la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, por eso vamos a informar sobre este tema. Y le pedí al general secretario que preparara todo un informe, de modo que el general Sandoval va a informar sobre este tema. Terminando, abrimos para preguntas y respuestas. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Bien, como ya lo mencionó el señor presidente, vamos a ver esta presentación sobre drogas tradicionales y sintéticas aquí en México, cuál ha sido nuestro esfuerzo. Bueno, la intención también, como ya la citó el señor presidente, es informar a la ciudadanía de datos que son interesantes en cuanto a esta parte de drogas en nuestro país, que a veces es información que no se da pues tan público y habrá algunas cosas que también estén en el ámbito del secreto como una parte para evitar que ese mercado de drogas no se reduzca y hay intereses en que al contrario vaya subiendo. Es lo que vamos a hacer. Y como, adelante por favor, este es el índice de lo que vamos a ver, el contexto de las drogas en nuestro país, las drogas tradicionales que se producen en México, las drogas sintéticas, un comparativo de resultados entre drogas tradicionales y sintéticas y los daños que causa a la salud. Bien, como un contexto general de las drogas en México, lo que vamos a ver aquí en la presentación son los resultados del Estado mexicano, todo lo que hace nuestro país, todas las instancias de seguridad, lo que han hecho, el trabajo diario que hacen, los resultados que obtienen, aquí están establecidos. En cuanto a producción, vamos a ver datos de producción de drogas tradicionales o sintéticas y lo que es la intercepción o el aseguramiento, ya sea por vía terrestre, vía aérea o vía marítima, que aquí en esto participan el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Guardia Nacional, CONACE, la Fiscalía General de la República, otras dependencias del gobierno federal que están con responsabilidades sobre la seguridad. Aquí mencioné que son las áreas de inteligencia también, desde que coadyuvan para tener estos resultados, principalmente el Centro Nacional de Inteligencia, también lo que hacen los gobiernos estatales, las instancias de seguridad de esos gobiernos, así también como los municipales, es decir, es todo el esfuerzo de las instancias de seguridad de nuestro país. Esta información para ese conocimiento es centralizada, es captada y procesada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada, el CENAPI, que es un organismo dependiente de la Fiscalía General de la República. Ahí todos nosotros damos la información para que se reúna todo el esfuerzo nacional en una sola instancia que va dando seguimiento a todos estos resultados. Bien, también mencionamos que en la década de los 70, ante el crecimiento de la demanda de drogas en Estados Unidos, pues se intensifican las actividades en nuestro país del cultivo y tráfico de marihuana y opio, principalmente en la parte norte
en lo que se llama el Triángulo Dorado. En los 80s empieza un incremento en el tráfico de cocaína a nivel mundial. Esta es la droga que empieza a tener una presencia importante y nuestro país no es ajeno a esto. También nos afecta como una medida para poder tener la posibilidad de interceptar, de asegurar todo ese tráfico. Se establecen como estrategia los puestos militares de seguridad o puestos de revisión donde se ubican las principales rutas donde se está moviendo esta droga. Posteriormente, en el 2009, se detecta un incremento de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina. En el 12 también hay un registro de un decremento en lo que es cultivo de marihuana. De alguna manera se puede identificar con tolerancia social y posterior legalización en los Estados Unidos de este enervante, provocando que las organizaciones delictivas migren de la producción a la producción de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas, y lo que es la marihuana quede con una producción menor, no con tanto interés para estas organizaciones, y más adelante vamos a ver los costos o los valores que pueden tener estas drogas, y de ahí pues que las organizaciones hayan derivado hacia la producción de estas drogas sintéticas. Y de manera general, pues las drogas afectan gravemente la salud física y mental de los consumidores, deteriorando su entorno social y familiar y generando altos índices de violencia. Adelante, por favor. Aquí tenemos dentro de lo que son las drogas tradicionales en nuestro país, lo que es la amapola, los cultivos de la amapola. De aquí, de estos cultivos, pasa a un proceso donde se obtiene el opio crudo. De ahí viene un segundo proceso donde se genera la morfina y también se procesa y sale la heroína. Estos son los productos que se obtienen de estos plantíos de amapola. Y de la marihuana, del plantío lleva un proceso lo ponen a secar y posteriormente a empaquetar para poder llegar al mercado ilícito de drogas a través de diferentes presentaciones. Adelante. Esto es lo que tenemos como esfuerzo nacional en lo que es destrucción de plantíos en amapola. En la presente administración llevamos 307.504 plantíos de amapola erradicados, que corresponden a 41.675 hectáreas. De estos plantíos, de estas hectáreas de amapola, estamos considerando que podrían haber construido, fabricado 42.630.7 millones de dosis que irían a lastimar a la sociedad mexicana. Y de marihuana llevamos 53.096 plantíos, 6.997 hectáreas, y las dosis que saldrían de esta enervante o de estos plantíos que se erradicaron son 4.138.2 millones de dosis. En total tenemos aquí 360.600 plantíos como el esfuerzo nacional, correspondiendo a 48.672 hectáreas. Si hacemos una comparación para darnos una idea de a qué corresponde estas hectáreas, aquí pusimos lo que es el Estadio Azteca. El Estadio Azteca tiene una superficie de 6.35 hectáreas. Quiere decir que para estas hectáreas que se erradicaron serían 7.636 estadios aztecas, lo que correspondería a lo que se erradicó. ¿Cuáles son los estados donde se produce este enervante? La amapola, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero. Y en marihuana son Sinaloa, Durango y Chihuahua, son los mismos tres que están aquí en amapola, y se incorpora Jalisco y Nayarit. De tal manera que también sumando todas las dosis que pudieran haberse producido, son 46.768.9 millones de dosis que se evitaron que llegara a la sociedad. Y el valor de todo esto son 47.783.3 millones de pesos. Adelante, por favor. En cuanto a la situación actual del cultivo de marihuana y amapola, aquí tenemos en rojo, la parte superior, las hectáreas de amapola que corresponden de diciembre del 2018 hasta este año, 41.675 hectáreas de amapola, y de marihuana 6.997 hectáreas. Aquí vemos muy gráficamente que la marihuana ha bajado su producción, está muy inferior a lo que se produce en amapola, o lo que hemos erradicado en amapola. Los números aquí 2020 fueron 12.428 hectáreas de amapola y de marihuana 2.913. Es una comparativa donde nos hace ver que pues la marihuana ya no tiene la misma importancia quizá para las organizaciones delictivas. Y aquí vemos la tendencia que va siguiendo estos enervantes. Tenemos una reducción constante de estos plantíos. ¿Cuáles son los factores que van o que identificamos que influyen en esta reducción? Pues principalmente de marihuana, pues la legalización, la producción y consumo en 44 entidades de los Estados Unidos y Canadá. Lo que antes se producía aquí, que se iba hacia ambos países, pues ahora se produce en esos países y el mercado está en esos países. Entonces dejó de ser un enervante donde
donde llame la importancia de las organizaciones delictivas. Y debido a eso, pues hay una migración, como ya se mencionó, de esas organizaciones delictivas a la producción de drogas sintéticas. Adelante, por favor. En cuanto a las drogas de origen natural interceptadas, ya sea vía aérea, vía marítima, vía terrestre, en cuanto al esfuerzo nacional, como mencioné, el esfuerzo o la participación de todas las instancias de seguridad de nuestro país. Tenemos un aseguramiento en esta administración de 604.343 kilogramos de marihuana, de 1.460 kilogramos de heroína y de 1.154 kilogramos de goma de opio. Son las drogas de origen natural. Aquí vemos las gráficas. Esto asegurado por vía aérea, terrestre o marítima, correspondería a 376.3 millones de dosis, y el valor de todo esto asegurado son 2.034.7 millones de pesos. Adelante, por favor. En cuanto a drogas de origen natural procedentes de Centro y Sudamérica, la anterior lámina es lo que se produce aquí en nuestro país. Esto es lo que viene. Aquí identificamos la cocaína, que es la principal droga que se mueve a través de nuestro territorio y que viene, como ya cité, de Centro y Sudamérica. Tenemos un esfuerzo nacional de 73.834 kilogramos de cocaína en la administración, y aquí vemos cómo se ha ido comportando los aseguramientos a través de los diferentes años. En 2018, 4.343 kilogramos. Aquí solamente una parte corresponde de diciembre, que inicia la administración. Aquí en 2019 hay un incremento importante de aseguramientos, son 19.931 kilogramos en el 19, en el 20, 27.702 kilogramos, en el 21, 18.838, en lo que va del año, 7.324 kilogramos de cocaína. Las dosis que pudieran haber sido producidas por toda esta cocaína asegurada, por estos 73.834 kilogramos, serían 236.8 millones de dosis, y el valor de todo esto son 19.503.5 millones de pesos. Adelante, por favor. En cuanto a drogas sintéticas, las drogas sintéticas requieren de los precursores para poderse elaborar, y sustancias químicas. Son lo que es el fentanilo, anfetaminas y metanfetaminas, y el LSD, que son el fentanilo sedante, las anfetaminas y metanfetaminas estimulantes, y el LSD alucinógenos. Todo esto, o todos esos precursores, sustancias químicas, vienen desde Asia y llegan a nuestro territorio vía marítima. Principalmente tenemos identificados los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa, y Manzanillo, Colima. Adelante, por favor. Esos precursores químicos que son empleados en la elaboración de drogas sintéticas, aquí tenemos una representación la información sobre cuál es el uso común de esas sustancias químicas y cuáles son los efectos que producen en el cuerpo humano. El ácido fenilacético, su uso común es para eliminar maleza. ¿Qué produce? ¿Cuáles son sus efectos? Alergias, insuficiencia renal crónica y problemas cardiovasculares. La acetona, su uso común es la fabricación de plásticos, fibras y medicamentos. ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo humano? Envenenamiento e intoxicación. El ácido clorhídrico, su uso común es para limpiar impurezas de láminas de acero. Sus efectos son quemaduras, intoxicaciones, edema pulmonar y la muerte. El 1-fenil-2-propanona, su uso común de este químico es la fabricación de anfetaminas y metanfetaminas. Los efectos son hemorragias cerebrales y discapacidad temporal. Adelante, aquí tenemos otros más precursores químicos o químicos empleados en drogas sintéticas. La metilamina, su uso común es la elaboración de aditivos, de aceites lubricantes, explosivos y solventes. Efectos es la irritación, daños en la piel y envenenamiento. El tolueno, su uso común es disolvente para pinturas, protección para maderas y paneles. Sus efectos es la irritación de ojos, piel y vías respiratorias. La sosa cáustica, el uso común, la elaboración de detergentes, tejidos, explosivos y pinturas, y sus efectos, dolor de cabeza intenso y envenenamiento. La efedrina es para el tratamiento médico de rinitis, sinusitis y narcolepsia, y sus efectos son crisis emocionales y el suicidio. Entonces, adelante, por favor. Todos estos químicos son dentro del proceso que lleva la elaboración de las drogas sintéticas. Aquí tenemos primeramente una mezcla. Todos esos químicos que mencioné entran a incorporarse en una sustancia que es mezclada, que los ingredientes se mezclen bien, se integren bien, y de ahí pasan a un proceso de calentamiento. Todo eso se mete a que suba la temperatura, se puedan integrar esas sustancias químicas, y posteriormente a eso viene la destilación de lo que se desarrolló ahí al poder calentar, se destila, y tenemos posteriormente el producto que sale de esa destilación, lo ponen en reposo y para que pueda secarse. Adelante. Después de ese secado viene el colado y limpieza
limpieza del producto para obtener finalmente las drogas sintéticas ya terminadas y para poderse mandar al mercado ilícito. Adelante, por favor. Aquí tenemos laboratorios clandestinos. Este es un video de lo que es un laboratorio. Vienen varias imágenes. Los laboratorios pueden ser acondicionados en espacios cerrados o abiertos en ciudades. Hemos localizado en partes muy pobladas laboratorios que hasta ponen en riesgo a la población que vive ahí alrededor. Entonces, estos son algunos ejemplos en el video de cómo se integran estos laboratorios. Lo que encontramos en todos ellos es precisamente las sustancias químicas con las que hacen el proceso de elaboración de las drogas sintéticas, los reactores para síntesis orgánicas para poder hacer los calentamientos y todo ese proceso que lleva, que ya mencioné, las centrifugadoras y el transporte de químicos, vehículos en los que llega toda la parte química y donde sacan ya los productos ya una vez elaborados. Adelante, por favor. En cuanto a lo que es el valor de producción de estas drogas sintéticas, en lo que hemos asegurado en la presente administración, tenemos 124 laboratorios de metanfetaminas y 3 laboratorios de heroína. Estos de metanfetaminas se han asegurado 24.409 kilogramos en esos laboratorios, que corresponderían a poder producir 24.4 millones de dosis. Y los 3 laboratorios de heroína son 9.8 kilogramos de heroína, que se corresponderían a 492,000 dosis. Lo que tendría de valor todo esto que se ha asegurado en laboratorios son 7,036,9 millones de pesos. Aquí tenemos en la lámina desde los 127 laboratorios, 124 de metanfetaminas y los 3 de heroína. Sinaloa hemos asegurado 54 laboratorios, en Michoacán 19, en Jalisco 14, en Durango 13, Baja California 9, Guerrero 5, Sonora 4, Querétaro 2, Guanajuato 2 y con 1 Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Colima. También en estos, sin ser un laboratorio, se han asegurado 24 máquinas tableteadoras para confeccionar pastillas de fentanilo. No tenemos identificado en territorio nacional la elaboración o laboratorios para producir fentanilo. El fentanilo llega, como ya mencioné, de Asia y aquí lo que se hace en esos espacios son producir las pastillas de fentanilo a través de estas máquinas tableteadoras. Adelante, por favor. Aquí, en cuanto a esfuerzo nacional de fentanilo y metanfetaminas, tenemos que se han asegurado 2,879 kilogramos de fentanilo y 13.5 millones de pastillas de este enervante. Y de metanfetaminas, 118,991 kilogramos. Si hacemos una comparación de lo que entre ambos, en fentanilo y metanfetaminas, aquí en fentanilo se podrían haber elaborado 2,892,5 millones de dosis con un valor de esta droga de 1,156,4 millones de pesos. Y de las dosis de metanfetaminas serían 118,991 dosis y un valor de 34,523 millones. Adelante, por favor. Esta es una comparación entre drogas tradicionales y drogas sintéticas. En drogas tradicionales tenemos las hectáreas de marihuana que se han destruido, que son 6,997, las de amapola 41,675, los kilogramos de marihuana asegurada 604,343, las de goma de opio 1,154, de heroína 1,460, de cocaína 73,834. Todas estas son las drogas tradicionales y su valor serían 50,090 millones de pesos. Estas drogas tradicionales corresponderían al 39,6% del total de asegurado, tomando en consideración drogas tradicionales y drogas sintéticas. Las drogas sintéticas, tenemos aquí metanfetaminas y fentanilo. El metanfetamina son 143,400 kilogramos y fentanilo 4,356. Aquí está ya convertido las pastillas, lo que pesan las pastillas, convertidas ya a kilogramos y de ahí que tenemos nada más este dato de 4,356. Esto correspondería a un valor de 76,452 millones de pesos y representa el 60,4% de lo asegurado. Es decir, el esfuerzo nacional de las entidades que se encargan o responsables de la seguridad está centrado en estas drogas que tienen el mayor daño o que generan el mayor daño a la sociedad. Sin descuidar lo que son drogas tradicionales, el esfuerzo está centrado aquí porque es la parte que más daña a la sociedad. Las drogas sintéticas tienen una tendencia a la alza en su consumo debido a su rápida adicción, un menor esfuerzo de producción y transporte, así como las ganancias son mayores para los grupos delictivos. Adelante. Los daños a la salud. Aquí vamos a ver lo que son drogas tradicionales, cuáles son los daños, el nivel de adicción. En cuanto a la marihuana, podemos identificar que es un nivel de adicción leve que produce deterioro en la memoria, concentración y en la coordinación, aumenta la frecuencia cardíaca, daño pulmonar y psicosis. En cuanto a heroína, morfina
y cocaína es un nivel de adicción intermedio. Ahí, ¿qué daños produce para la salud del ser humano? Euforia y analgesia profunda, o hacen lento las funciones o actividad cerebral, dificultan la memoria, disminuyen la presión sanguínea, producen somnolencia, disminución en la frecuencia cardíaca y la respiración, que puede incluso resultar en la muerte por asfixia. Adelante. Aquí tenemos las drogas sintéticas, más dañinas que las drogas anteriores. Metanfetaminas es un nivel de adicción elevado. Los daños que produce son estimulantes intensos de la actividad neurológica o física, incrementan la presión sanguínea y el pulso, producen aumento en la sensibilidad al dolor, así como sensaciones de euforia, disminuyendo el apetito y el sueño. Crisis convulsivas elevan la temperatura del cuerpo a niveles peligrosos que conllevan al deceso del consumidor. Y el fentanilo es un nivel de adicción muy elevado, que disminuye la sensibilidad al dolor, la disminución en la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, respiración, asfixia y por consecuencia pues, el fallecimiento. Normalmente así termina el que consume este tipo de enervante. Adelante. Tenemos que el promedio de vida de un consumidor de drogas sintéticas a partir de su primera ingesta pues son entre 17 y 18 años, y dependiendo también de la periodicidad con que haga esta situación y la cantidad de droga que ingrese a su cuerpo. También estas drogas sintéticas contaminan el aire, contaminan el suelo, mantos freáticos, ríos, lagos, otras fuentes fluviales, todo lo que está alrededor donde se tienen establecidos los laboratorios, todo eso contaminan, dañando también gravemente actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. Es muy complicado, inclusive cuando se asegura un laboratorio, pues el poder deshacerse de esas sustancias químicas. Hay un procedimiento que lo desarrolla una personal especializado que tiene la Fiscalía General de la República, donde ellos procesan todos esos químicos, son extraídos del área y procesados para evitar el daño ecológico que pudiera generarse en donde se localizan los laboratorios. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. A ver, el tema. Luego, compañera. 1, 2, 3 y 4. Y la compañera, 5. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretario. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar qué posibilidades hay de que se pueda la amapola legalizar su cultivo, pero no para sacar heroína, sino para la morfina. Actualmente tenemos un déficit de morfina para los enfermos de terminales y esto podría ser, tenemos que importar la morfina y hay gente que se muere de dolor. Mucha gente, eso lo tenemos desde hace años. He conocido personas con cánceres terminales que se mueren de dolor y no hay la morfina para atemperar sus dolores. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno. Se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque siguen habiendo muchos daños. Son dos lamentables daños. Uno, el más doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas. Todavía estamos esperando los resultados de una encuesta porque nosotros buscamos que no aumente el consumo. Por eso también tratamos estos asuntos así, abiertamente. Porque si no, todo se maneja en series de Netflix, donde hasta se pintan mundos color de rosa, bandas de delincuentes, de narcotraficantes, con actores, hombres, mujeres guapas, residencias, carros últimos modelos, alhajas, ropas de marca, poder, de cómo someten autoridades y ese mundo, ¿no?, de las series. Pero no se conoce esto, me duele mucho, la destrucción, sobre todo a jóvenes. Y estamos hablando de miles de fallecimientos. En Estados Unidos es un problema grave, sobre todo por la pérdida de jóvenes. Entonces, por eso queremos atender las causas, atender a los jóvenes, el que nadie se sienta sin posibilidad de ser feliz sin utilizar las drogas y que se informe sobre la felicidad si es que se produce con el uso de las drogas, que se trata de una felicidad efímera, pasajera, transitoria, que luego se convierte en infelicidad y que genera muchos daños al que usa las drogas y a los familiares. Es muy doloroso todo eso. Entonces, primero, tomar en cuenta que no queremos más incremento al consumo de las drogas en la juventud y que tenemos que buscar opciones alternativas a los jóvenes que tengan oportunidades para ser felices de otra forma, ¿no? Y lo segundo, que también es muy grave, es que por esto tenemos mucha violencia en nuestro país. El 75% de
de los homicidios tienen que ver con este comercio. 75% de los homicidios. Y ayer perdieron la vida, como desgraciadamente sucedió, 91 personas, tuvieron 91 homicidios, 75% vinculado al crimen organizado, de confrontación de bandas por esta situación. Entonces, sí vamos a seguir porque no tenemos nada que nos limite para buscar lo que más convenga al pueblo de México. Estamos abiertos a buscar opciones alternativas, pero siempre pensando en el bienestar de la gente, en la vida. Entonces, estamos trabajando en eso, porque ya, como ustedes saben, hay proyectos para la industrialización de drogas y demás, y hay hasta empresas, pero nosotros no podemos irnos por ese camino. Hasta nos hablan de aumento en la recaudación, como si lo que importara fuese el dinero y no la vida. Entonces, sí estamos analizando eso, pero vamos poco a poco. Esto sería para una forma de medicamento. Sí, pero hay muchas distorsiones. Por ejemplo, toda esa droga sintética llega encubierta con solicitudes de laboratorios que supuestamente las van a usar para fines médicos, pero no sucede así. Se han decomisado drogas sintéticas que van a laboratorios, incluso son rutas supuestamente para ir entregando estas sustancias en distintas partes, ¿no? En las distintas regiones del país, y no hay ningún laboratorio, no existen, son casas de particulares. Entonces vamos a seguir tratando el asunto. No hay una decisión tomada en cuanto a decir no se va a permitir nada de esto. Estamos analizando lo que más conviene, lo que más nos convenga. En una segunda pregunta, el pasado lunes unas personas de la organización Greenpeace se encadenaron a la maquinaria y ellos dicen que no hay el Tren Maya en esa zona, en el tramo 5, no tiene lo de impacto ambiental. Yo no sé si lo tenga, esa sería mi pregunta, pero a mí me llama mucho la atención porque mi hermana y un tío mío desde los años 80 fueron a vivir a Cancún con esa migración que hubo por ese desarrollo económico, y cuando iba a visitar a mi hermana, enfrente de su casa había cenotes y los íbamos a ver ahí en Cancún, y años después edificaron y ya no estaban los cenotes. Bueno, sí estaban, pero estaban abajo de la edificación, entonces no había ningún problema, no estaban los de Greenpeace para protestar por eso. Luego vino Calica, hubo protestas de la gente de allá, y el único medio en esos años que decía de las protestas era La Jornada, pero todos los demás medios de comunicación nadie decía nada. Ellos aprendieron el SASCAP, también se aventaron una lucha para que lo que se llamaba el ombligo verde en Cancún no se edificara y se conservara, y fue un triunfo de la gente de Cancún que se organizaron, pero eso nunca los ayudaron, no hubo artistas, no hubo, era la gente. Y aquí el Tren Maya, hay mucha gente, las comunidades que de los pueblos originarios no están en contra del Tren Maya. Ya se hizo una consulta y me da mucho que ver que la senadora Lili Telles no sepa que ya se hizo esa consulta, porque está pidiendo que otra consulta y no sé qué tanto. Y también, ya por último, para no me han hablado unos empresarios, pequeños empresarios de ahí. Dice que si se hace debidamente con los puentes donde va a pasar el Tren Maya, va a ser una cosa muy buena, y que sí hay que ver el desarrollo de los hoteleros y de las granjas porcinas, que se detenga ese sí es un deterioro muy, muy fuerte, porque destruyen hasta con dinamita para hacer los edificios, y los hoteles y las granjas porcinas sí contaminan mucho, y sí hay un deterioro. Y además la explotación de las maderas preciosas no es ahorita que se está dando, y no es con el Tren Maya, sino lleva desde el siglo XIX, XVIII, venían los barcos de Europa para el palo de tinte, el palo de Campeche, porque es un tinte para los reyes, y entonces da una coloración muy, muy elegante, muy bonita. Entonces por eso venían todos los barcos, y la caoba y todos esos árboles. Esos fue mucho, y el árbol de Chico Zapote, donde se saca el chicle, que ya no, el chicle que hay actualmente ya no es de esa zona. Entonces sería mi pregunta, si hay de impacto ambiental para el Tren Maya. Sí, y además hay consulta, y lo que tú dices, la mayoría de la gente está a favor
hace como 2 años en un desfile, por ahí debe de estar la foto, en Felipe Carrillo Puerto. Unos niños llevaban un Tren Maya de cartón en el desfile. A ver si por ahí logramos encontrar. Hace como 2 o 3 años cuando empezamos a hablar. Esto es distinto. Esto, la supuesta oposición en favor del medio ambiente, pues tiene que ver con el conservadurismo. No olviden que los conservadores, además de ser autoritarios y corruptos, su verdadera doctrina es la hipocresía, la doble moral. Miren, esto es de Felipe Carrillo Puerto, un 20 de noviembre, yo creo que del 19. Los ejidatarios de Carrillo Puerto, por unanimidad, aprobaron. ¿Saben cuántas hectáreas tienen? Ahí sí, de monte alto y de selva, 100,000 hectáreas. Aprobaron vender, creo que 1,200 hectáreas para el aeropuerto, porque ayer hablaba yo de que el ejido más cercano a Tulum, que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto, es el que aceptó sin problemas vender con un avalúo el terreno para el aeropuerto. Hay otro ejido en Playa del Carmen, que también es el más grande de la región, todos aceptaron. Y allí hay cenotes, y el acuerdo con ellos fue la protección de los cenotes. Pero ya tenemos la anuencia. ¿Quiénes son entonces los que protestan? Pues los que están vinculados a intereses creados. ¿Es dinero o es pensamiento conservador, retrógrado? No hay elementos, pero una de esas son los mismos que han destruido el medio ambiente en esa región. Porque ahí está Calica, precisamente. Ya lo hemos visto aquí. Y hablé con los de Calica y ya les dije, o hay un acuerdo con toda claridad, a lo mejor eso no les gustó, no lo estoy afirmando, es hipotético. Yo les dije, si no se termina de extraer material en sus predios que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer. Voy a hacer un video y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y les voy a acusar de que destruyen el medio ambiente. Entonces aceptaron de que se le dé otro uso al suelo, porque hay denuncias, tienen demandado al gobierno de México. ¿Quiénes dieron esos permisos para convertir esos terrenos en bancos de material? Se llevan la grava para las carreteras de Estados Unidos. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Caravia. Creo que la nombraron hasta, le dieron la medalla a Belisario Domínguez. Del Caribe. Aquí junto está otro centro, Xcaret, que también hicieron ríos subterráneos. Tienen un proyecto, lo de Xcaret, cerca de Chichén Itzá, por Valladolid. Unieron cenotes para hacer ríos subterráneos. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Greenpeace, ¿dónde estaba? Pues todas estas asociaciones, son muy pocas realmente las asociaciones que de manera independiente se preocupan por la naturaleza. La mayor parte de estas asociaciones, no solo en México, en el mundo, viven de administrar la destrucción del medio ambiente. Aunque parezca increíble. Pues todo esto que se ve es extracción de material. 2,451 hectáreas. ¿Cuánto es lo que supuestamente va a utilizar el Tren Maya en este tramo? Ni 100 hectáreas. Y no es selva, son acahuales, son las partes de atrás, no cerca de la zona de playa. Pero eso es por hablar de 2 temas. Imagínense cuando Fox, a 5 minutos del actual aeropuerto de Cancún, vendió Fonatur a 7 pesos el metro cuadrado, 300 hectáreas de manglares. ¿Sí o no? ¿Quién dijo algo? Ni lo que vale un metro de este alfombra. Son unos falsarios. Entonces, no van a prosperar porque el pueblo es mucha pieza y ellos piensan que es el tiempo de antes. A ver, convocamos a 10 artistas famosos y decimos de que se está destruyendo la selva y no al Tren Maya. Y ya con eso paramos una hora. Y si eso lo apoyamos en campañas de medios de información, de la mayoría de los medios conservadores y de periodistas famosos como Loret de Mola, que todavía me está pidiendo explicación que por qué mi hijo se enriqueció. Debería de pedírsela a él, pero yo podría decirle que mi hijo, en comparación a la fortuna de Loret de Mola, es muy modesto. Loret de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos. Yo también no le llego. Es más, si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene. ¿De dónde ha sacado tanto? ¿Quién pompó? 13 departamentos. La Ciudad de México es una inmobiliaria. Nada más que no hay investigación periodística, pero sería bueno saber dónde están los departamentos y cuánto valen. Y eso nada más en México. Y habría que ver las casas de descanso, las casas de campo y los departamentos en el extranjero y que nos diga si es cierto que tiene un departamento en una casa cercano a una casa de Genaro García Luna y que nos diga también, igual que Calderón, cuál era su relación con García Luna. Es muy interesante todo esto porque si no tuviésemos autoridad moral no hacemos nada, no avanzamos porque es una mafia y no quieren dejar de robar, les molesta, es que es una adicción. La corrupción es como la droga, son adictos al dinero, entonces es su Dios el dinero, no pueden vivir sin estar pensando en lo material y no tienen llenadera porque bueno, a ver, es necesario el dinero para lo básico, para lo indispensable, para la alimentación, para vestir, para tener una vivienda, para que estudien los hijos, para curarnos, para lo fundamental, para ser feliz. Pero ya cuando se convierte en algo obsesivo, pues ya lo que predomina pues es esa ambición. Lo que les decía Hidalgo a quienes lo estaban excomulgando, decía a los oligarcas, a ustedes lo único que les interesa es el dinero, su único Dios es el dinero. Miguel Hidalgo, extraordinario, nuestro padre de la patria. Esas son sus enseñanzas. Entonces, lo que hay detrás de todo esto pues son esos intereses, pero afortunadamente se tiene el apoyo del pueblo, de la gente, y vamos a continuar. Y
sí se tienen todos los permisos de impacto ambiental, todo. Y pues no solo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me crié en el campo, yo sé lo que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Y al contrario, estamos en toda la ruta del Tren Maya sembrando árboles frutales, maderables, como nunca. Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas. Un dato: no hay en el mundo un programa de reforestación como el que se está aplicando en México, como el programa Sembrando Vida. ¿Saben cuánto es la inversión? $1,500 millones al año para sembrar árboles. Ahí les dejo de tarea que busquen cuánto destina a la reforestación Estados Unidos, o Francia, o Rusia, o China. $1,500 millones. Nunca en la historia se había reforestado. ¿Qué planteaba? Este es el otro ejido. Este está muy cerca de ahí de Calica. Pertenece a Tulum. Estamos esperando de que se reúna el consejo, porque nuestra propuesta es, a ver, tus 2,400 hectáreas, úsalas en un plan turístico. Todavía no hay acuerdo. Y a lo mejor ahora, como lanzan la campaña de que somos destructores del medio ambiente, a lo mejor están pensando, pues ya no van a tener autoridad para pedirnos a nosotros de que dejemos de extraer material. Pero yo creo que si eso están pensando, o sus abogados, porque también son empresas extranjeras y suele pasar que tienen aquí abogados leguleyos que se quedaron acostumbrados a que podían, con amparos y sobornando, corrompiendo a jueces, a magistrados, incluso a ministros, se imponían y les dicen no a los dueños o consejeros. Nosotros lo arreglamos. Despachos de abogados o despachos de fiscalistas, lo mismo. Dice, no pagues impuestos. Nosotros lo arreglamos. Ya no es así, pero qué bien que me preguntes. Ojalá y ellos acepten la propuesta, que además es muy justa, que es decirles, tienen estas 2,400 hectáreas, las compraron para extraer material, llevar el material a Estados Unidos. Eso ya no se puede hacer ahora, no se debió hacer nunca, no se debió autorizar. Entonces no vamos a cancelar el proyecto o te vamos a expropiar las tierras, no te vamos a multar, nada, cambia el uso del suelo. Ya no utilices esto, porque además estamos hablando de la zona turística más importante de México y del mundo. No uses como banco de material estas tierras. Echa a andar un desarrollo turístico. Te ayudamos en los trámites. El puerto que tienes para sacar el material, conviértelo en un puerto para cruceros. Tiene calado suficiente. No hay un puerto de cruceros de este lado. Puerto de cruceros más importante está en Cozumel. Está saturado. O sea, tienen garantizado el que les va a ir bien en el proyecto. Pero a lo mejor los están mal aconsejando. Y otros intereses, ¿no?, que hay ahí en la Riviera Maya. Pero miren lo que pasa con los ejidos. A ver. Los cenotes, pues le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados. Entonces lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas. No va a pasar acá. Aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, va a pasar como a unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe. Tenemos del ejido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Jaguar, segundo cenote Nictegel, tercero que es Dos Ojos, cuarto es el cenote Pit, y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva, del medio ambiente, y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente de dinero, ¿no? que ambientalistas que los contratan, algunos políticos y todo eso, para dar un mal informe. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme.
Pues los artistas, ellos es diferente del mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, aquí es otra. A la gente, al país y a todo el mundo de que pues se entere de que aquí pues fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos aquí en el ejido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados, y y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él, y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros 9 kilómetros desde Ciudad Chemullín hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren. Físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo, para aplicar el trazo. Fueron como unos 2 meses de diálogo, mesas de trabajo, no hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto. No nos negamos a que haya un tren porque se está beneficiando el pueblo. A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros, que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que va a ser el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Naquen te haga el cacaco. Súbete al tren. Tengan para que aprendan. Para que les dé más coraje a los conservadores. Voy a hacer una propuesta, con todo respeto, para que se analice. No es una orden, es una propuesta. Me gustaría mucho, aprovechando que está aquí el general, de que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época. Porque todo ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositores, a los que no quieren la transformación. Entonces ya va a haber aeropuerto, ya hay aeropuerto Felipe Ángeles y va a haber aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Además, el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, pues queda en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Pero analícenlo muy bien. Bueno, vamos con Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Hoy llega John Kerry, el enviado de la Casa Blanca para el clima. Él estuvo el mes pasado y después de las reuniones que tuvo en ese entonces con usted y algunos funcionarios, dijo que había expresado en este encuentro la preocupación de su gobierno por la reforma eléctrica y que afectara el tratado comercial, que afectara la competitividad. Yo quisiera preguntarle qué les han dicho los funcionarios que han venido de visita a México de Estados Unidos de esta reforma eléctrica. ¿Qué les ha dicho usted de la reforma que ya está pues a poco tiempo de que se vote? Usted también había señalado que existía la posibilidad de que Estados Unidos o planteaba que Estados Unidos diera algún tipo de créditos para desarrollar las energías limpias. ¿Sí se ha también manejado esta posibilidad con ellos? Sí, vamos a recibir al señor Kerry el día de hoy y van a estar también empresarios del sector energético de Estados Unidos y se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a las empresas públicas y al mismo tiempo de definir que minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la nación como el litio y que en el caso de la industria eléctrica se está garantizando en la iniciativa el que pueda participar el sector privado nacional y extranjero en el 46% del mercado. El 54% va a quedar reservado a la Comisión Federal de Electricidad. Eso en cuanto a generación de energía eléctrica y la distribución de la energía eléctrica por cuestiones de seguridad para que no nos pase lo que sucedió en Texas. Como ellos tienen privatizada también la distribución con la helada, se quedan sin generar energía y habían estados de la Unión Americana que tenían energía pero no podían transmitir porque no están interconectados. Y nosotros tenemos en México una línea nacional, tenemos interconexión completa y eso no lo vamos a perder porque es lo que nos permite que si tenemos un accidente, un evento extraordinario, un fenómeno natural que afecte una región del país, se pueda llevar energía desde el sureste, como se hizo cuando lo de Texas, se nos afectó también a nosotros en el norte, pero nosotros lo resolvimos en una semana, en menos, porque echamos a andar las hidroeléctricas. Y como se tiene esta interconexión, se llevó la energía eléctrica a Nuevo León, y a Tamaulipas y al norte. Entonces eso sigue estando bajo dominio de la nación y vamos a buscar también el integrar Baja California Sur. Es el propósito, es el proyecto. Entonces vamos a hablar con ellos para informarles, decirles que pues ya son otras condiciones y que no queremos nosotros padecer como está sucediendo incluso en Estados Unidos, que por la invasión a Ucrania aumenta el precio del crudo y los consumidores de Estados
Estados Unidos están comprando la gasolina a precios muy elevados. El mismo presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, se quejaba, no sé si tienes por ahí el Twitter del presidente Biden, de que bajaba, ya empezaba a bajar el precio del crudo, sin embargo, no bajaba el precio de las gasolinas, que siguen estando por encima de lo que cuesta la gasolina en México. Entonces nosotros no queremos eso. Y mucho menos que nos pase lo que está sucediendo en Europa. Una familia en España paga 10 veces más por la energía eléctrica que lo que paga una familia en México. Entonces no queremos ese modelo. Y hay una explicación, incluso también en redes, Jesús, un español, explicó el modelo que se mantiene en España, que impusieron en México, pero que nosotros ya no queremos que se aplique. Por eso es la reforma eléctrica. Y todo para garantizar que no haya apagones, que no nos falte la energía eléctrica y que no aumente de precio. Pero para eso necesitamos poner por delante el interés público, porque si se los dejamos a las empresas, hay empresas que tienen una dimensión social, cívica, ética, pero hay otras que son dominadas por el lucro y piensan que dinero llama dinero, no se conforman con utilidades razonables. Entonces, para que eso no suceda, para no exponernos a lo que yo llamo la libertad del zorro en el gallinero, pues para eso hay que poner orden, para eso es el Estado, porque hay muchos tecnócratas que piensan que el Estado debe diluirse y que todo lo tiene que resolver el mercado. No, el Estado no puede incumplir su responsabilidad social. Y la política, la buena política, se inventó para poner orden en el caos. Miren cómo lo explica él. Sí se puede, ¿no? ¿Cómo no se va a poder? Entonces van a estar empresarios del sector energético ahora en México que tienen inversiones y que quieren también invertir en México. Hay muchísimas posibilidades de inversión. Ahora con la crisis, por ejemplo, de los incrementos en el precio del gas, ¿cómo ayuda Estados Unidos o América, en especial América del Norte, a los países europeos con gas para que no dependan solo de Rusia? Porque España no tiene gas. Ayer lo decía muy bien Alberto. Las empresas españolas venden gas, Repsol, pero porque compran gas en Perú y lo venden en otro país. Pero España no tiene gas. La mayor parte de los países europeos no tienen gas. Entonces, Alemania depende del gas de Rusia. Entonces, ¿cómo se resuelve el que no se dependa solo de un país o de una región? Bueno, se necesita invertir, se necesitan nuevas tecnologías. En Estados Unidos deben de haber, cuando mucho, 8 plantas de licuefacción. Estas plantas son las que permiten congelar el gas para poderlo transportar, llevarlo a otras plantas. Se transportan en barco, se transporta el gas en barco congelado y se regasifica en otras plantas, vuelve ya a ser utilizado. Pero esos procesos se tienen que desarrollar y no hay en el Pacífico, creo que no hay ninguna planta de licuefacción. Y en la que van a hacer, la de Sempra, la que se va a hacer, la planta de licuefacción en Ensenada, es la única. Y en el Golfo, en Estados Unidos, deben de ser cuando mucho 6, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué posibilidades de inversión hay? Nosotros tenemos gas excedente por esa compra que hicieron con los gasoductos, por ese negocio bueno para empresas y muy malo para la nación. Pero bueno, ya tenemos gas que no vamos a poder utilizar en años, que los tenemos que andar revendiendo para no perder tanto. Fue de esos contratos leoninos que heredamos. Entonces, ¿quieren invertir? A ver, tenemos terrenos, tenemos los puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos. A nosotros nos interesa que inviertan para crear empleos, porque ya vamos a terminar de construir la refinería de Dos Bocas y ahora tenemos 30,000 trabajadores y cuando se termine se va a operar esa refinería que es moderna con 1,000 y necesitamos buscarle trabajo a 29,000 ahí cerca. Entonces, nos interesa desarrollar los parques industriales del Istmo. Entonces, sí tienen posibilidad para invertir y queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y relaciones pues de amistad y también buscar la integración económica con respeto a nuestras soberanías y para eso es esa reunión. Vienen como 20 empresarios. ¿A qué hora sería, presidente? Es una comida. Presidente, hace unos días el embajador decía... A ver, vamos viendo esto porque es importante, porque esto es lo que hicieron en España, esto es lo que les está causando el problema en España, en Europa y es lo que impusieron aquí y que queremos corregir. Funciona nuestro sistema de la luz. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema marginalista. Marginalista es... Entran primero estos elementos, los elementos más baratos, con estos precios aproximadamente 10, 20 euros, la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica. Si se necesita más, entonces entran elementos más caros, la nuclear fundamentalmente 40, 50 euros el megavatio hora. Y seguimos tirando de energía más y más y más cara. Pero nuestro sistema está diseñado para que con que entre un solo megavatio, uno solo de gas, toda la factura se paga a precio de gas. Este es el sistema marginalista. Porque, entiendan la metáfora del jamón, es como comprar 999 gramos de jamón barato, un gramo de 5J y pagarlo todo a precio de 5J. Así funciona nuestro sistema. Tiene una lógica detrás. En 1992, cuando se diseña este sistema, lo que se quería era pagar mucho a esta gente, a la gente que metía centrales renovables y que metía cuestiones eficientes y se les pagaba como si tuvieran energía cara. Aquello tenía un efecto entonces y tenía un sentido entonces, pero hoy está distorsionando los precios hasta este punto.
hasta el punto de que, como todo vale 544 euros, eso es lo que hemos pagado esta semana, hay compañías que están recibiendo todo este margen extra de beneficio, a las que les cuesta 10 euros producir y tienen 534 euros de excedente, a las que les cuesta 20 euros producir y tienen 524 euros de excedente. ¿Y qué dice la Unión Europea? Oiga, este sistema de beneficios caídos del cielo, que se llaman, pueden ser tomados por los estados. Y se abre la puerta a esto, a decir a las eléctricas se les puede detraer este ingreso extra. Porque lo que nos está pasando es esto, que hay momentos en nuestro sistema en el que no contamos con nada de gas. Esto que están viendo es cómo se hace nuestra luz 24 horas al día. Y están bien, tenemos aquí la energía hidráulica, la energía nuclear. Vean ustedes, hay momentos en los que no hay nada de gas en el sistema, absolutamente nada, pero pagamos todo como si lo hubiera, y todo a precio de gas ruso, 500. De acuerdo. Entonces, eso es lo que queremos corregir con la reforma constitucional, la reforma eléctrica, que ya empezó a discutirse en la Cámara de Diputados, y los legisladores, diputados y senadores van a tener que definirse si están con las empresas o están con la nación, están con las empresas que fueron beneficiadas con la privatización y que reciben subsidios, o están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública en beneficio de los ciudadanos, para que no aumente el precio de la luz. Entonces ahí es donde hay que ver quién es quién, porque no hay para dónde hacerse. ¿Seguimos dando subsidio a las empresas particulares extranjeras o le damos la preferencia a los consumidores nacionales, sobre todo a los usuarios domésticos? Eso es lo que está. Entonces todo esto lo vamos a explicar. Luego hay otras cosas que se van a tratar, lo de terminales para la importación de gasolinas. Fíjense cómo actuaban. Se hacen las reformas, se privatiza la distribución de gasolinas, supuestamente se le quita el monopolio a Pemex, como también se le quitó el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se crearon los monopolios privados, bueno, hasta con organismos supuestamente públicos como el Instituto de la Competencia, que defiende a las empresas particulares en contra del interés público. Bueno, ¿qué hicieron? ¿A qué grado llegaron? Bueno, y ven la exposición de este especialista español, habla del trato especial no solo a las plantas eólicas y a la energía solar, sino también habla de las hidroeléctricas. Bueno, aquí no se consideraron las hidroeléctricas como productoras de energía limpia, porque como eran las plantas que más tenía la Comisión Federal de Electricidad, pues se consideró que no era energía limpia, cuando es lo más limpio que hay, lo más barato. Ellos manejaron esto. Bueno, en el caso también de las terminales para introducir gasolina, muchas plantas, y esa es una queja que tienen, y vamos a aclarárselo el día de hoy, se hicieron sin permiso. Fíjense hasta dónde llegaba la prepotencia y el dominio. ¿Cómo voy a hacer yo una terminal sin pedir un permiso? ¿Qué se creían? Entonces hicieron la terminal y ahora quieren que se las regularicemos porque se sentían los dueños de México. Lo mismo, el llamado autoabasto. Es ilegal. Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia y quieren que se les mantenga el autoabasto. Pues no. ¿Cómo vamos nosotros a violar la ley? Afortunadamente, el señor Kerry, el embajador Ken Salazar, han ayudado mucho, y también empresarios que están dispuestos a que se llegue a acuerdos, a regularizar su situación. Hay terminales que tienen permiso, pero que se clausuraron porque se comprobó que se utilizaban para meter combustible de contrabando y vendían huachicol, y empresas famosas. Entonces, así no, es como el caso de los empresarios españoles, lo que hablábamos ayer. Pausa, espérate, primo hermano, ya no es lo mismo. Nos vamos a entender, no va a haber problema, pero tienes que respetar, tienes que aprender a respetar. Y claro que queremos inversión particular, nacional y extranjera, pero no de esa manera, no de esa forma. Entonces yo espero que sea una muy buena reunión, porque vamos nosotros a buscar acuerdos. No estamos en una postura intransigente. Queremos llevar buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con los empresarios de Estados Unidos y con todos los empresarios nacionales y extranjeros. Decía el embajador que lo que ellos querían es que las actuales empresas que ya tienen contratos se les mantuvieran las condiciones. Esto definitivamente, entiendo, no sería así, no sería posible. Tendrían que modificarlo. Si tienen permiso, sí. Los contratos actuales. Ah, sí, siempre y cuando se cumpla con los contratos. Pero, por ejemplo, estas de autoabasto se tendrían que... Es que esas son ilegales. Cambiar. Esas no se pueden, porque hay una resolución de la Suprema Corte. O sea, aprobada la reforma, tendrían que cambiar las condiciones de los contratos que se aprueban. Sí, pero además ya desde ahora ya no se puede lo del autoabasto. O sea, ¿cómo es posible que sea ilegal el autoabasto y quienes no tienen una planta que genere energía eléctrica se asocia, se convierte en accionista de Iberdrola y ya por eso va a entrar en el esquema de autoabasto recibiendo subsidio en la energía eléctrica? Algo que no se hace con los usuarios domésticos. Entonces, pues vamos a que los 54 millones de usuarios domésticos constituyan una empresa de autoabasto y ya no paguen todo lo que establecen las tarifas. Eso no, nada que sea ilegal, pero si ya tienen permiso, se les va a garantizar. Incluso
ayer hablamos de eso, y lo adelanto. Si están clausuradas porque hubo contrabando y demás, pero tienen permiso, se les va a dar la oportunidad. Que se abran con el acuerdo de que no se permite contrabando ni se permite el huachicol. Y que si se vuelve a cometer un ilícito, si hay reincidencia, se le cancela el permiso. O sea, es nada más el acuerdo de que va a actuar con legalidad. Y sí va a ser importante. No sé qué tenías ahí. A ver, pon. Es que el presidente Biden coincide con nosotros en estos temas. Mire, el tuit es... Aquí está la traducción. Los precios del petróleo están bajando. Los precios del gas también deberían hacerlo. Cuando habla de gas, habla de gasolinas. La última vez que el petróleo costaba $96 el barril, $96 el barril de petróleo crudo, la gasolina costaba $3.62 el galón. Ahora cuesta $4.31. Las compañías de petróleo y gas no deberían aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores estadounidenses. Y la gráfica es muy clara. Esta línea azul es el precio del crudo, pero el precio de la gasolina sigue hacia arriba. Eso mismo está pasando en España. Fue el presidente Sánchez a la Unión Europea a pedir autorización, porque allá la Unión Europea tiene reglas que son aplicables para todos los países. Y entonces tomar una decisión de entregar un subsidio a las gasolinas lo tiene que autorizar la Unión Europea. Entonces fue y le autorizaron a Portugal y a España un subsidio a las gasolinas, unos centavos de euros. Pues ¿qué pasó? Inmediatamente los distribuidores subieron los precios y se tragaron por anticipado el subsidio. Entonces sí, libertad, pero sin abusos. Por eso nosotros tenemos desde hace 3 años lo del informe de quién es quién en los precios. Porque cuando vemos que están abusando, están quedando con más ganancia. En el caso de las gasolinas hay quienes se quedan hasta con 4 o 5 pesos por litro, abusivos. Entonces sí tiene que haber una ganancia, pero razonable, porque con dinero del pueblo, dinero del presupuesto, estamos destinando recursos. No pagan el IEP, que es un subsidio, no se paga ese impuesto para que la gasolina en México esté a un precio justo. Y la gasolina en nuestro país está 10 pesos más barata que en Estados Unidos. ¿Y por qué también lo hacemos? Bueno, porque se ayuda a la economía popular y se controla la inflación. Volvemos a poner el ejemplo, a ver si está ya actualizado, del comportamiento de la inflación. En España, estos 3 meses, la inflación 9.5. Estados Unidos estaba 7.8, nosotros 7.2. Y van a ver que hemos podido controlar la inflación, que no se nos salga de control por completo por el manejo en los precios de los combustibles. Y lo mismo vamos a hacer en el caso de los alimentos. Si se prolonga la inflación o si se mantiene alta la inflación, porque perjudica mucho el ingreso de los trabajadores, afecta mucho la carestía. Entonces estamos pendientes de esto. Pero bueno, esa es una coincidencia. Y la otra coincidencia que tenemos con el presidente Biden es lo que tiene que ver con el pago de impuestos. Lo acabo de ver también, a ver si lo encuentran, quejándose de que los multimillonarios en Estados Unidos pagan menos que los ciudadanos de clase media y que los trabajadores. Dicho por el presidente Biden hace 5 días. Aquí eso se está corrigiendo. Ya no hay esos privilegios fiscales. Entonces por eso también están muy enojados. No todos, pero algunos que estaban mal acostumbrados y son muy ventajosos. Ahí tienen que ir poco a poco entendiendo los nuevos cambios. Y aprovecho para hacer un llamado a los radiodifusores, en especial los del Distrito Federal. Bueno, la Ciudad de México ya no es México, Distrito Federal, diría Chava Flores. La Ciudad de México están completamente ladeados. O sea, nada más están de un lado. No hay equilibrio. Todas las estaciones de radio en contra de nosotros. De Busca, Le Cambia y todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra. No hay quienes puedan defender alguno de los planteamientos nuestros. Pero un desequilibrio total. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Son completamente tendenciosos. A lo mejor los dueños no lo saben. No sucede como cuando ordenan los represores que un policía le dé un macanazo a uno y el policía le da 3. A lo mejor están dando la orden, aprieten, y aprieten, pero no ahorquen. Y estos están ya ahora desatados. Es que yo salgo a veces que voy a caminar y voy escuchando la radio porque tengo esa costumbre. Ya los jóvenes ya se informan de otra manera, ya no ven la televisión, ya no escuchan la radio, pero nosotros sí, todavía incluso leemos periódicos. Pero es impresionante la campaña. Entonces, muy fraternamente, ¿no? Una revisión, porque no hay ningún contrapeso, todos en contra. Aquí está, pero aquí no, así hay traducción. ¿De cuándo es? 28 de marzo, del presidente Biden. Esto es para que, sobre todo los fifís, no piensen que es un asunto nada más nuestro, lo que es porque somos populistas. Miren lo que dice el presidente Biden. En este momento, los multimillonarios pagan una tasa promedio del 8% sobre sus ingresos totales. Un bombero o un maestro paga el doble. Mi propuesta contiene un impuesto mínimo sobre la renta para multimillonarios, un impuesto mínimo del 20%, que solo se aplica a la centésima parte superior del 1% de los hogares estadounidenses, es decir, hasta la punta de la pirámide. Eso es lo que plantea. Presidente, solo le quiero preguntar sobre el tema de las exportaciones petroleras, ahora que lo mencionaba, porque en febrero subieron un 11% comparado con enero, esto es 925,000 barriles. Y en diciembre el director de Pemex, Octavio Romero, había dicho que se iban a bajar a algo así como drásticamente a 430,000
30,000 millones de barriles. Saber si se ha decidido por ahora posponer este plan de reducción en las exportaciones para aprovechar los altos precios del petróleo y también porque no se ha logrado del todo pues aumentar a más de 800,000 barriles la refinación. Si por ahora se va a posponer este plan para bajar las exportaciones y también saber si Estados Unidos le ha pedido que se incrementen las exportaciones de petróleo a ese país. Bueno, lo último no ha habido una solicitud de incremento de producción, pero lo primero que planteas, sí estamos manteniendo un plan, echamos a andar un plan emergente porque el precio del crudo está alto y nosotros estamos en proceso de modernización de las refinerías, entonces estamos aprovechando ahora que el precio está alto para dedicar más recursos y tiempo a la rehabilitación de las plantas. Entonces, por eso, de cerca de 1 millón de barriles diarios procesados en las refinerías, va a disminuir a 850,000, porque estamos aprovechando para rehabilitarlas, tenerlas completamente modernizadas, funcionando. Ya tenemos ahora refinerías como por ejemplo la de Tula, que la tenemos operando al 85% de su capacidad y la encontramos al 45%. O sea, pero nos falta. Entonces, ahora que el precio está alto, estamos aprovechando para terminar de rehabilitarlas y que avance la construcción y tener la construcción de la refinería de Dos Bocas y avanzar más en la coquizadora de Tula. Y no descartamos, estamos a punto de resolver lo de la construcción de una nueva coquizadora en Salina Cruz, porque queremos, como lo ofrecimos para el año próximo, ser autosuficientes en gasolinas y en diésel. Ya somos autosuficientes en diésel, pero sí estamos aprovechando, esta circunstancia especial. Eso lo podemos hacer porque Pemex es una empresa pública. Si fuese una empresa privada, en vez de beneficiarnos, estaríamos pagando más cara la gasolina. Ahora, con lo que estamos obteniendo de excedente por los precios altos del crudo, nos alcanza para el subsidio a las gasolinas, que no aumentan las gasolinas en México. No le hace que tengamos que vender gasolina a nuestros amigos vecinos de Estados Unidos. Nos está aumentando el consumo. No le hace, nos alcanza para vender más barata a nosotros la gasolina que como se vende en Estados Unidos. Nos alcanza el subsidio, estamos destinando. Nos sobra, es decir, de todas maneras tenemos utilidad y esa utilidad la vamos a dividir, porque una parte es para los estados, porque es un ingreso participable. Esto significa que si se estableció un precio de petróleo crudo en la ley de ingresos aprobada y es mayor el precio, si hay un excedente, se divide y se entrega a los estados. Ahora que estuvieron los gobernadores de San Luis, de Nuevo León y de Jalisco, se les informó que aproximadamente van a tener incrementos en participaciones Nuevo León y Jalisco de 10,000 millones de pesos con relación al año pasado. ¿Se sabe de cuánto sería el total para todos los estados? Es un aumento considerable en las participaciones. Van a tener más presupuestos. 10,000 cada uno, de 8 a 10,000 millones de pesos adicionales con relación al año pasado. Ya terminamos, ¿no? Ya nada me quiero más, ir a, pero ya entonces se van a mantener general, las exportaciones altas. Vamos a nuestras raciones. La exportación ¿Saben petrolera ustedes cuánto sí es la mantendría? ración para un miembro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto es, general? 60 pesos desayuno, comida y cena. 60 pesos. Yo cuando voy a las zonas militares, pues hago uso también de mi pensión, de mi ración. Como pues no voy diario, tengo ahí ahorros. 60 pesos, acaba de subir, era 55 la ración. Desayuno, comida y cena por elemento de las Fuerzas Armadas. Los que manejan todo lo relacionado con los alimentos en la Secretaría de la Defensa hacen milagros, bueno, como lo hacen todas las familias, ¿no? Que estiran el presupuesto y le rinde, que son las mejores economistas y economistas los hombres y mujeres. Ya nos vamos para hacer, ¿no? Nada más Que si nos puede dar el nombre de los empresarios que van a estar en la comida, la lista. ¿Nos podrían pasar la lista después? Después, sí. Al rato, pues antes de la comida. No, después, ¿no? Nos la van a dar hasta mañana. Sí, vamos, mañana vamos a seguir todos los días. Déjenme presumirles algo que tiene que ver con nuestro país, con lo importante que es México y nuestro pueblo, con la grandeza de México. ¿Por qué no pones cómo estamos con relación al dólar? ¿Cómo está el peso? ¿Saben ustedes que desde que estamos, no solo no se ha devaluado el peso, se ha fortalecido nuestra moneda, como en pocos países del mundo se ha apreciado? Y eso es muy bueno. En los mejores momentos de la economía nacional se tenían dos cosas buenas y una regular. Ahora nosotros tenemos dos buenas y una regular también. ¿Cuánto está? 19.94, menos de 20. Cuando llegamos estaba arriba de 20. 20.48. La pandemia. Ah, sí, pero este es 23 de marzo. Sí, pero ahorita estamos a 19, estamos abajo de 20. Les digo las tres cosas, dos buenas y una mala, del tiempo en que estaba mejor la economía, cuando era secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, que por cierto no era economista, era abogado. Las dos cosas buenas era de que había crecimiento sin inflación y sin devaluación. Lo regular es que no había buena distribución de la riqueza. Ahora nosotros lo que estamos padeciendo es de que tenemos inflación y nos falta crecimiento.
crecimiento. No es por echarle la culpa, pero sí, es la pandemia nos pegó muy fuerte. En los dos casos, inflación y falta de crecimiento. Son dos factores externos, la pandemia y ahora la guerra. Y lo bueno es el que no ha habido devaluación, ha habido apreciación del peso, y lo otro, que ahí sí les ganamos, es que hay más igualdad. O sea, ahora la mayoría de los mexicanos recibe apoyo. Eso nunca se había visto. Están recibiendo apoyo del presupuesto el 70% de las familias mexicanas, de manera directa. No quiere decir que el 30% restante no reciba apoyo también, pero de manera indirecta. De manera directa, les puedo decir que en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, el 100% de los hogares recibe cuando menos un apoyo del presupuesto público. Eso no pasaba. Y esto nos da mucha estabilidad, mucha estabilidad, el que no haya devaluación. Pensaban nuestros adversarios de que se iba a ir el dólar, ¿no?, a las nubes con relación al peso, y no, afortunadamente van bien las cosas. Bueno, nos vemos, quedamos. ¿De cuándo? ¿Pero hoy? Sí, hoy. Entonces, me permite para decirle... ¿Mañana? Ajá, es que es al primer minuto del día 1 de abril, entonces la petición es si puede intervenir hoy, lo vemos, sí. Sí. Con Luisa María. Ajá, es que es Grupo México, la empresa, y hay un problema ahí con el tema del contrato colectivo de trabajo de la metalúrgica de cobre, que está en Nacosari. Ellos no quieren reconocer el tema del reparto de utilidades, que incluso usted lo impulsó, y hay un asunto ahí con el reconocimiento incluso del derecho constitucional de huelga. Entonces, los 850 trabajadores de ahí que es la metalúrgica, donde se procesa el cobre de la Cananea y Nacosari, me pidieron que le comunicara pues, su problema y pedirle su intervención. Sí. Habla, ayúdanos, que le informes bien, ya debe estar ella enterada, pero que lo vea Luisa María, alcalde. Estallaría el primer minuto del 1 de abril. Sí, pero se puede evitar si se llega a un acuerdo, una conciliación. Bueno, nos vemos.